A complementar la explicación que ya está en el portal. Hoy es sábado 18 de enero. Se retrasó por cuestiones técnicas, pero aquí procedo. Primero voy al entorno del Saya para que entiendan cuáles son las entregas como tal. Tenemos algunas explicaciones de lo que es el BTL en algunos videos. Es muy importante ver los videos que están aquí de ejemplo. Algunos ya no son BTL, pero como estrategia interactiva en su momento con la interactividad y el BTL fueron muy funcionales. Por ejemplo, uno de los que más hago énfasis en el de Angry Birds, el que tenemos aquí, que fue cuando ellas estaban muy en su apogeo con las tablets, los celulares. Esto era para dar conexión al dispositivo inalámbrico para no tener que estar usando la pantalla, con el dispositivo lo daban. Y lo que hicieron fue una gigantografía del juego como tal. En esta podríamos decir que tiene un poquito de realidad aumentada, pero realmente es como el mapping que se está utilizando. De hecho, eso es la intención de que ustedes vean lo que es la realidad aumentada, porque en la actualidad se van a empezar a ver mucho aquí en Venezuela. Como les estaba explicando en estos días, aquí en Valencia específicamente ya hay uno que tiene los equipos para hacer esto y lo va a comercializar tanto a nivel de estrategia publicitaria como los equipos para adquirir o venderlos. Pero esta es muy buena porque además de que es interactiva, el mecanismo no de interacción, sino el motor como tal es el mismo espectador con la bicicleta, que en vez de utilizar nada más lo que son las proyecciones, utilizaron también lo que eran las luces LED. Esta muy vieja. De hecho, si ven el equipo del celular que estaban promoviendo, es extremadamente vieja, pero muy efectiva, tanto a nivel de la interacción psicológica que tiene el BTL, porque lo importante que tienen que recordar del BTL es que es un impacto psicológico bastante extremo. Pueden llegar a estrategias, obviamente, no sin dañar al público, pero que sean de esas de que genere tanto impacto de reacción negativa que lo vayas a recordar. De hecho, en la actualidad, el año pasado hubo una película que en este momento están con los premios, que causó bastante tensión psicológica, pero efectiva, porque la gente que los retuvo y se vio que el público consumidor de esta película fue mejor aceptada por las mujeres que por los hombres, sobre todo por la cuestión del dolor físico que conlleva la transición del cuerpo humano. En este caso estoy hablando de la sustancia, pero la estrategia publicitaria usada por ellos fue bastante efectiva, tanto a nivel de los audiovisuales, a nivel de la gigantografía, a nivel de recursos pequeños. La otra que ha sido más efectiva que lo que la película fue, ella la pudieron volver a hacer una segunda, no por la película en sí, porque realmente el mayor impacto lo tuvo la estrategia publicitaria, que es Smile, sonríe. Usaron el mismo recurso que en la primera, tener en ciertos lugares donde ya las personas no se acordaban de la película, pero cuando ven a una persona de la nada sonriéndote de forma maquiavélica, hacían que recordaran la primera, y eso lo volvieron a hacer. Ellos ganaron más con el marketing que con la propia película, que es lo que últimamente hacen las películas. Cuando ya ustedes ven que una estrategia no funciona para nivel cinematográfico, es porque efectivamente la estrategia publicitaria no fue efectiva, aunque la película haya sido muy buena, aunque la película obviamente fue muy mala. Coca-Cola, McDonald's y Pepsi-Cola son una de las empresas que más usa la estrategia del BTL, y en la actualidad son los que más utilizan los recursos digitales para ahorrar costos, porque si usamos, como en este caso, equipos físicos, totalmente físicos, y el BTL no es para colocarlo en cualquier sitio, el BTL es para colocarlo primero para un taller que respeta lo que está viendo, no se lo va a llevar, o sea, no es amigo de lo ajeno. Pero entre más medios digitales, proyectores, el mapping, luces LED, pantallas LED también, todo eso es mucho más efectivo. Aquí en la actualidad en Valencia tenemos una pantalla que utiliza lo que es la realidad aumentada,
con proyección, que es la pantalla que tenemos en la Avenida Bolívar, al frente de Multimax. Eso es porque la pantalla la montó Samsung junto con convenios con Multimax. No la han usado mucho, la usaron el año pasado solamente, pero no recuerdo cuál campaña, pero obviamente el sitio no es el más idóneo. ¿Por qué? Porque el tránsito que está ahí es muy grande y muchas veces ese tipo de recursos distrae. Es mejor tenerlos en sitios donde se sabe que es más el tránsito de transeúnte que vehicular para no ocasionar accidentes, porque si hay un accidente de dos personas caminando porque están viendo una pantalla, es más fácil de recuperar que dos choques en carro. Y sobre todo cuando son calles así de cruce y el tipo de público que tenemos aquí en Venezuela. Van a ver muchos ejemplos de cómo hacer el BTL. Les puse también para que hicieran como lo que han hecho en otras oportunidades con cartón, que se pueden hacer productos totalmente mecánicos, pero bueno, engranajes de cartón lo pueden hacer, lo pueden utilizar. Los que son los autómatas. Nosotros conocemos los autómatas a nivel de mecánica, o sea, hierro, acero y eso, pero se puede hacer totalmente en cartón, se puede hacer los engranajes o incluso fusionar. Al final de esto yo les voy a acotar cómo va a ser nuestra entrega, aunque ya algunos lo saben. Tiene que ser interactivo, tiene que ser con el producto, ya sea que muestren el producto o físicamente, o que sea a nivel de colores corporativos junto con el logo, porque el logo tiene que estar por ley, porque la ley te lo exige. Tienen que ver, como uno de los muchachos que me preguntó, si yo veo que tienen que obtener alguna promotora, van a tener que justificarlo dentro del informe. Pues recuerden que al final ustedes entregan un informe explicando la estrategia publicitaria que emplearon, los recursos que usaron y dónde lo van a colocar. No pueden colocar un BTL en cualquier sitio. Por lo menos ayer me estaba preguntando uno de los muchachos que, bueno, me estaba diciendo que lo que estaba pensando era en paradas de transporte, pero resulta y acontece que por lo menos aquí en Valencia no la podemos poner en ciertas zonas porque no hay mucho amigo del ajeno. Él me comentó que lo que tenía pensado, si se pudiese usar, son las paradas inteligentes de Naguanagua, del municipio, que en la actualidad solamente hay una, pero también tiene que ver el espacio. No puede cambiar toda la parada por una estrategia que no va a durar más de 3 meses, porque eso es lo otro lamentable del BTL. El BTL no tiene larga duración, porque el BTL tiene como máximo 5 visualizaciones. En la primera te crea el impacto, en la segunda tú la estás analizando el impacto de la primera y todavía te genera un impacto. En la tercera los recuerdas, pero ya para el cuarto y quinto observación es difícil. Por lo menos los primeros BTLs que llegaron aquí a Venezuela hace unos 20 años atrás fueron a través de los autobuses con las rotulaciones, que en la actualidad para que nosotros rotulemos un autobús y que nos cree ese impacto visual, tendría que ser algo como que se está chorreando el bus y está dejando estelas del producto que están trabajando, o que dentro del autobús estén usando como lo llegaron a usar, no aquí solamente usaron la parte de la rotulación y alguna distorsión del vehículo, pero en otros sitios usaban lo que eran las agarraderas de las que se quedan parados, pero no de los tubos, sino como con los colgantes, y eran como dispensadores de refresco, que en este caso fue con spray. Aquí yo creo que hay algunos ejemplos de eso. Igualito van a hacer la planimetría como la ven aquí. Este es un bosquejo, obviamente. Tiene que hablarme del concepto generador, hablarme del público objetivo. Al hablar del público objetivo es obligatorio el sitio, el lugar. Tiene que estar el logo corpóreo, no tan grande, pero en algún lado tiene que estar, siendo el BTL lo más relevante. En este caso, como son productos bastante conocidos por el consumidor venezolano, el logo del producto con que están trabajando puede estar en la parte inferior del BTL. Vuelvo a repetir, tiene que ser totalmente funcional, no nada más va a estar estático, no va a tener acabado de prototipo, sino acabado como que si fuesen a hacer el BTL a escala real. Acoto esto. Cuando digo escala real es porque la mayoría cuando habla de BTL recuerda el BTL como que si fuese de 2 por 3 metros. No, el BTL puede ser
desde una proyección, ayudado junto con el entorno. Pueden ser rotulaciones que son rompetráficos a nivel de piso, junto con con móviles, junto con lo de las rotulaciones en paredes, y que de repente salga un happening. Un happening es una especie de intervención teatral con un grupo de personas o un grupo de animatronics, porque también podemos utilizar animatronics si tuviéramos los recursos. Pero también un BTL puede ser un simple pendrive. En alguna oportunidad, cuando empezaron a usar los BTLs para promocionar el uso del pendrive, en Europa usaron el empaque del pendrive para hacer una campaña doble. Una era para poder usar el pendrive junto con un antivirus para no agarrar virus, pero el empaque como tal, encima de lo que era el pendrive, se veía una mujer en un vestido totalmente abierto, expandida. Obviamente hay ciertas regulaciones que aquí no lo van a permitir, pero en otros lados sí lo permitieron. En aquel entonces sí lo permitían, ahorita no creo que lo permitieran ni siquiera fuera del país. Pero era dando a entender también, así como una mujer necesita la protección de un condón, necesita la protección un pendrive de un virus que puedas tú adquirir por cualquier otro medio. Cosas que sabemos que pasa incluso con un correo. Igualito van a ser las distintas vistas, va a haber una corrección del 50%. Recuerden que tenemos muy poco tiempo. Yo extendí la entrega hasta el jueves de los bocetos. Yo voy a ver los bocetos entre el lunes y el martes en la tarde, porque lamentablemente me tocó ser jurado de varias entregas la semana que viene. Las medidas del prototipo van a depender del tamaño de ustedes. Vean, por ejemplo, esto que ya ustedes lo han visto en los otros cortes. El tamaño, esto es tamaño de humano, o sea, gigantografía. Pero como vuelvo a repetir, de repente ustedes vienen y me dicen que su BTL solamente es a nivel de mesa, de exhibidores, entonces puede ser factible. Cuando Red Bull llegó a Venezuela, la primera vez que llegó a Venezuela, ellos colocaron, su campaña fue fuerte, tanto usaron guerrillas, o sea, grupos de personas donde llegaban a universidades, a la calle, para que la gente probara el producto. Acoto que yo no puedo tomar ese tipo de bebida porque sufro de arritmia. Pero ellos iban para todos esos sitios. Me tocó ver la estrategia como tal. Tenían un Volkswagen transformado, donde en la parte de atrás estaba la lata en gigantografía, o sea, de la forma en 3D y todo. Lo único que no podía sacar refresco de ahí. Y veías a muchachos con dispensadores de la bebida, pero con contenedores en sus espaldas. Una de las que utilizó esa estrategia junto con la Red Bull fue la cadena de Farmatodo. Veías a nivel de la caja que había como una neverita de refresco, y era la forma de la Red Bull. Incluso también la ha usado la Coca-Cola, pero como es algo que solamente se utiliza para productos que se venden muy rápidamente, pero se presume que por eso más no lo siguieron usando Farmatodo, o sencillamente se terminó la negociación con ellos y Red Bull. Pero ustedes veían eso por todos lados. Una de las estrategias que se llegó a ver para ciertos restaurantes temáticos o centros temáticos era lo que era como una... Es algo corpóreo, pero era como que si se saliese o cayó un balón en una infraestructura. Lo vi en Caracas, lo vi en Maracaibo, en Barquisimeto, y aquí en Valencia también lo vi, pero también lo veíamos, por ejemplo, en Metrópolis. No sé si todavía lo está, pero yo sé que había un restaurante que tenía un hall que parecía que está saliendo del restaurante, pero causaba la atención ideal. De hecho, la primera vez que eso abría con... O sea, no abría. Estaba en el piso rotulaciones a lo que se le llama rompetráfico, para dirigirlo ahí. Y cuando llegabas, pero obviamente tú lo veías desde lejos porque es bastante grande, te dabas cuenta que eran las pisadas de Hulk. En la área de las 4 avenidas había un pool y eso no nada más lo vi aquí, lo vi en varios sitios a nivel nacional, en un vehículo que se veía como que si había aterrizado ahí, y lo único que veías es la parte posterior del carro, o peor aún, se veía como que si está saliendo de ahí, como si fuese el Volver al Futuro, y ahí fue donde cayó. Lo más que puedo yo esperar por esta entrega final es el 7 de febrero. De ahí nosotros no podemos pasar.
Los que están en Valencia, nada más, van a exponer eso la siguiente semana, todos, en la semana del diseño del instituto. La que está, yo sé que aquí hay una que no es de aquí, entonces ya nada más va a quedar igualito las mismas pautas. Tiene que tener acabado final, como que si fuese el BTL real, funcional. Profe, yo quiero utilizar en mi BTL que pareciese una pantalla LED en donde se está dando la información y de repente se escanea. Simúlenlo con una laptop, simulen con una tablet, un celular, pero recuerde que a la hora de exponer esto en la semana del diseño, eso va a estar ahí toda la semana, entonces tienen que buscar algo que simule la pantalla. Obvio, después se les dirá dónde van a exponer. Pero sí necesito que el acabado sea lo óptimo, o sea, va a haber rotulaciones, se va a ver que esté bien acabado. Ese video donde ustedes me van a explicar el prototipo como tal, lo voy a ver por todos lados. Aquellos que quieran que yo lo vea ahí en clase, en el instituto, lo puedo ir viendo lo que van construyendo. Pueden utilizar materiales diversos, no hay límites en eso, pero sí tiene que tener muy buen acabado. Eso es lo importante y junto con eso, obviamente, el informe que se le da a un cliente desde el briefing del producto, el concepto generador de la estrategia, dónde estará colocado, el taller que se tiene estimado que llegue esta información. Espero y aspiro que dentro de las propuestas que tenga sean muy creativas, no nada limitantes, no sean conformes, porque si son conformes van a trabajar el triple. Porque esto, vuelvo a repetir, la entrega final no pasa del 7 de febrero. Vean lo que digo aquí. En la entrega del boceto debería estar que tenga creatividad, impacto, interacción, pregnancia, innovación y lo de la realidad aumentada. ¿Por qué la realidad aumentada? Porque en la actualidad es algo que está haciendo que las personas retengan la información. No tiene que ser todo el espacio, pero sí eso. Los tamaños, vuelvo a repetir, eso lo deciden ustedes. Voy para lo que es la entrega, porque siempre tenemos este problema. Por ejemplo, esto que está aquí, yo estoy diciendo que la entrega va a ser el 31 de enero, pero yo lo voy a extender hasta el 7 de febrero, para que tengan más oportunidad de entregar y que eso tenga el mejor acabado. Pero para eso necesito, además de su compromiso, porque yo voy a cambiar esta fecha porque la voy a poner del 3 al 7 de febrero. No se va a quedar del 27 de enero al 31 porque se asumía que ustedes iban a hacer un prototipo completo a nivel físico, tamaño real, si era gigantografía, pero con el tiempo que nos han reducido se decidió que lo dejáramos a prototipo. Ok. Tiene que estar el plano en digital como lo han hecho con su isometría, planimetría, el informe, obviamente, tiene que tener el plano dentro del informe. Háblame de todo lo que es los recursos, los objetivos, el proyecto. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Tener una mayor receptividad del consumidor de este producto, del que ustedes hayan elegido o del que les tocó elegir. Obvio, tiene que estar el video explicándolo, mostrar el diseño en digital, pero también en físico, porque recuerden que hay una preentrega y hay correcciones. Y esto tiene un valor de 20% en la entrega final. Para que tengan una idea, el BTL es una estrategia publicitaria, pero lo que es ATL es FTL, TL, OTL, TTL y hay otros TL, las guerrillas también, pero en el caso de ATL y BTL los dos lo han visto encontrado, igualito que el FTL y el ETL. Estos tres últimos son más bien digitales, pero el BTL es una estrategia que está por debajo de la línea, que rompe los parámetros, que no se rige por lo común de lo convencional. Mientras que la tele, todos ustedes lo han visto. Vallas, videos, flyers, afiches, carteles, pendones. Esos son estrategias publicitarias convencionales que están por encima de la línea y no rompen y son masivas. Mientras que el BTL son invasivas y son seccionadas para un público específico porque son altamente costosos. El FTL es una fusión entre BTL y ATL, pero usando el entorno. Si ven algún ejemplo de FTL, hay uno que da mucha risa porque utilizaron lo que es un poste de luz, pero donde están todos los cables, colocaron justamente donde están los cables, cuadraron
Obviamente tuvieron que haber medido. Debe ser una calle donde la gente no está robando luz ni nada, porque colocan un cartel justamente donde se unen los cables y el cartel es una persona donde salen pelos de la nariz y esos pelos se van como que si fuesen los cables de la electricidad. Hay otro como que utilizaron el árbol y hicieron un mural, que justamente hay un muro al frente del árbol y parece una mujer con un afro. También utilizaron que si los potes de basura que parecen Nescafé, los rayados, esos son FTL, porque son publicidades convencionales con una estrategia un poco nada convencional. ¿Cómo poder hacer para que sean masivos? Por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo, y disculpen la redundancia, de hacer una campaña bastante fuerte. Por ejemplo, la gente que está en contra del aborto, si tú quieres llegar a que la gente no haga aborto, tienes que ser bastante fuerte. Hacer un rastro de sangre que fuesen pequeñas rotulaciones como rompetráficos en el piso que te dirigen a un sitio, te va a llamar la atención. Llegas y ves a una mujer en el fondo que está bien vestida y todo lo demás, pero debajo de ella hay un charco de sangre con un feto. Puede ser plano, como logró el objetivo, sí, saber que existe el aborto. Hay otros, por ejemplo, hay unos BTLs que los utilizan los ambientalistas muy fuertes, pero generalmente lo están usando en Europa. En Estados Unidos hay muchas restricciones y los llevan presos. Pero como no están, ¿cómo se llama?, amedrentando físicamente a nadie, se les está permitiendo. Por ejemplo, cuando estás en contra de lo que es el uso de animales para hacer pieles, ellos agarraron animales que están descuartizados, o sea, que le quitaron la piel y se colocan delante de ellos, o estrategias donde ellos mismos están desnudos, llenos de sangre, pero para causar una tensión real. Funciona así porque la gente lo está viendo y es algo psicológico, porque el BTL es eso. El ETL, OTL y TTL son recursos que utilizamos con lo que es Bluetooth, Wi-Fi y todo eso, que son las publicidades que nos llegan así sin permiso alguno, aunque tengamos restricciones. De hecho, el ETL, tú entrabas antes al terminal de Caracas y tenías activo, no sé por qué la gente lo tenía activo, el Bluetooth en ese momento y pum, te llegaba la publicidad del terminal de Caracas. Pero también daba la cuestión de que te podían ubicar ellos mismos, o peor aún, que te entrara un virus, que pasó mucho con esos teléfonos hace unos 20 años atrás. Cualquier cosa, vuelvo a repetir, está el grupo, está el Saya, pero ustedes saben muy bien que es más rápido y efectivo que me contacto por el teléfono. Entonces pregunten, no hay pregunta estúpida, lo estúpido es no preguntar. Dentro de un rato cambio la fecha, este video lo publico de una vez y lo publico en la plataforma.